el Banco Central Checo, uno de muchos, se une a invertir $1 millón en Bitcoin y otros activos cripto. Al final, España va a ser de las últimas en comprar Bitcoin, pero terminará también comprándolo. Francia ha dicho que quería comprar el 2 o el 3% de toda la oferta de Bitcoin mundial, de los 21 millones, quiere llevarse un 2 o un 3%. Eso decía, ¿no? Y en Alemania había también un partido el que mayor intención de voto tenía que estaba proponiendo crear una reserva estratégica de Bitcoin. Al final, quién sabe, pero probablemente Bitcoin termine siendo parte de los balances de muchas instituciones. Y por desgracia, de España será la última en la que seremos los últimos en comprarlo y los que más caro lo compremos.